Bueno, pues como ha dicho mi compañero Antonio, yo os voy a hablar de la propulsión con hidrógeno en los vehículos aeroespaciales. Y bueno, para empezar, es decir, los tres tipos principales que hay de sistemas. Está la pila de combustible más motor eléctrico, que luego irá acoplado a la hélice, el motor de combustión interna de hidrógeno, que ya veremos que hay dos tipos, y luego los sistemas híbridos, que ahora explicaremos cuáles son. Bueno, el primero, pila de combustible más motor eléctrico. La pila se sitúa en la aeronave o en el avión con un apilamiento en función de la potencia necesaria. Y los motores que se usan son sin escobillas, o sea, no requiere de escobillas para el cambio de polaridad en el rotor. Su rendimiento es mayor que los que sí tienen escobillas y pesan menos y el coste es más barato. Los motores de combustión interna que se usan en los sistemas aeroespaciales, hay dos tipos: los de 4 tiempos, que son similares a los de los motores que se están acoplando ahora a los coches, pero de un tamaño más reducido. Y luego el motor Wankel, que está en experimentación. Bueno, luego los sistemas híbridos tenemos dos tipos: bien con pila de combustible más batería, que la batería se suele usar sobre todo para la falta de potencia, compensar la falta de potencia que hay en el despegue y cuando se quiere conseguir grandes altitudes. Y luego los motores de combustión interna más batería. La batería se suele usar en algunas ocasiones para encender el motor y en otras el motor tiene una propia batería auxiliar para su encendido y la batería solo la consume el motor eléctrico. Y bueno, ahora voy a explicar las pilas de combustible que se usan en los vehículos aeroespaciales. ¿Qué es una pila de combustible? Pues una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que transforma la energía química de un combustible en energía eléctrica de forma continua. Y bueno, una monocelda o una celda individual de una pila de combustible está formada por dos electrodos, el cátodo el polo positivo y el ánodo el polo negativo, y entre medias de estos dos queda el electrolito que es encargado de transportar los iones. El electrodo y el electrolito forman lo que se conoce como, o sea, los dos electrodos y en medio el electrolito forman lo que conocemos como la MEA. Y bueno, luego están las placas bipolares, que son las encargadas de colectar la corriente y mandarla al circuito y de distribuir el combustible y el oxidante de la pila. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver el ánodo, el cátodo, en medio el electrolito, cómo entra el combustible y se realiza la reacción y la oxidación. La combustión se realiza en el ánodo y la oxidación en el cátodo. Y bueno, una sola celda, una monocelda, genera muy poco voltaje, cerca de 1 voltio, por lo que se apilan varias monoceldas, formando lo que conocemos como apilamiento o stack, como vemos en la figura. Y bueno, luego las pilas de combustible las podemos clasificar en función del electrolito, de la temperatura que alcanzan y sobre todo el combustible que usan y el oxidante. Las más usadas en la propulsión aeroespacial, las que a nosotros nos interesan, son las PEM de membrana polimérica, la de metanol directo y las SOF de óxido sólido. Ahora vamos a pasar a explicar una por una. Las de membrana polimérica, el combustible es hidrógeno puro, el oxidante oxígeno puro o aire, y la diferencia es que cuando hay aire, el aire tiene nitrógeno, entonces seca la pila. El nitrógeno absorbe la humedad y seca la pila, luego requiere un sistema de circulación de agua para que no se seque la pila. El electrolito es un polímero sólido,
puede ser Nafion, PBI, y en función de este electrolito trabajarán a una temperatura o a otra. El Nafion, por ejemplo, entre 60 y 80 grados, y el PBI hasta unos 120 grados, y el catalizador de platino. Ahí vemos las reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo, y la global, que bueno, entra oxígeno y hidrógeno y sale agua, más calor, más la electricidad que consumiría el motor. Y bueno, tiene una eficiencia media que está por debajo de la de metanol, y en torno a un 50%. La potencia, que es lo bueno de estas pilas, que pueden alcanzar una gran potencia de entre 5 a 250 kilovatios. Las principales ventajas son que pueden operar a bajas temperaturas. Esto es importante porque estos vehículos que suben a 2.000, 3.000 metros, en esa altura hay una temperatura muy baja, y con esta pila puede trabajar a esa altura. La corrosión es baja, se arrancan con rapidez y son las más baratas, tienen una alta densidad de energía y ocupan poco espacio. Y los principales inconvenientes es el almacenamiento del hidrógeno, sobre todo, que los tanques de hidrógeno, el hidrógeno, almacenarlo es muy complicado, aparte de que se pierde en el tanque, requiere mucho espacio. Y el problema que tienen también estas pilas es que son sensibles a la presencia del dióxido de carbono, y, como he comentado antes, necesitan hidratación cuando el oxidante es aire. Las de metanol directo, bueno, el combustible es CH3OH, metanol, el oxidante también oxígeno puro o aire, y el electrolito un polímero sólido, normalmente en Nafion. El catalizador es de platino, y bueno, la reacción, como vemos, entra metanol, más agua más oxígeno, y sale CO2, dióxido de carbono, más agua, más el calor y la electricidad. Y estas trabajan a una temperatura un poco más alta que la anterior, pero también a una temperatura baja, y tiene una alta eficiencia, en torno al 80%, pero el problema que tienen, la potencia es mucho menor que en las PEM. Las ventajas son, bueno, que los tanques que almacenan metanol son mucho más pequeños que los de hidrógeno, entonces podemos tener mucho mayor horas de vuelo con estas pilas, y eso reduce los costes también. Y el inconveniente es que tienen menos potencia, solo se usan en los micro UAV o en UAV muy pequeños, la densidad de corriente es mucho más baja, y requieren una gran cantidad de catalizadores para acelerar la reacción. Y por último, las de óxidos sólidos, las pilas SOF, también utilizan hidrógeno como combustible. Luego tenemos el mismo problema que en las PEM, que hay que almacenarlo. También como oxidante oxígeno puro o aire, y el electrolito, un componente cerámico duro o no poroso. Estos no requieren de catalizador. La reacción, pues entra hidrógeno y oxígeno y sale agua más calor, como en las PEM. También esta trabaja a una temperatura muy elevada, por encima de los 800 grados. Como veremos ahora después, esto es un problema. Y bueno, su eficiencia es en torno al 80%, son muy eficientes y alcanzan también tienen alta potencia. Las ventajas son su eficiencia, que no requiere catalizador, y el coste es bajo, son resistentes también a la corrosión. Y los inconvenientes, el almacenamiento del hidrógeno, como hemos dicho antes, también su arranque es lento, y el principal inconveniente son que las temperaturas que alcanzan reducen la vida de la pila, los materiales no duran tanto como los otros. Bueno, ahora os voy a hablar de un proyecto español, un proyecto que salió en el 2008 y bueno, ha sido desarrollado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y bueno, es un UAV que está destinado a lo que se conoce como SIVA, que son misiones de observación y vigilancia. El principal objetivo del proyecto es sustituir los UAV convencionales que funcionaban con propulsión eléctrica mediante batería, o bien propulsión híbrida con batería y motores de combustión interna de queroseno.
Y bueno, los inconvenientes de estos, la que funcionaba solo con baterías, tenían muy bajo rendimiento y muy poca potencia, lo que no le daba prácticamente muy corto alcance. Y los de propulsión híbrida, el principal problema, las vibraciones, el ruido y el calor. O sea, son fáciles de detectar mediante los sistemas de control de infrarrojo. Y eso se pretende sustituir por un sistema híbrido de pila de combustible más batería. Y las baterías son de ion litio. Bueno, ahora veremos punto por punto todo el sistema de propulsión. Y las ventajas que tienen son el alto rendimiento y la potencia, y sobre todo que no emiten ruido, ni calor, ni vibraciones, entonces son prácticamente invisibles, y tanto los sistemas de detección de acústicos como infrarrojos. Estas son las características del UAV, pesa unos 300 kilogramos, la autonomía es corta, son unos 60 minutos, una hora, y la altura media de vuelo es unos 1000 metros, pero puede alcanzar hasta los 3000. La envergadura de punta de ala a punta de ala son 5,81 metros, potencia máxima son 26 kilovatios, y a velocidad de crucero consume 16 kilovatios, y bueno, los equipos auxiliares 1 kilovatio, y esto es importante, es capaz de mantener la potencia de 20 kilovatios, pero solo durante media hora, o sea, no duraría la hora que suele durar a velocidad de crucero. Bueno, aquí tenemos el sistema de propulsión, que está formado por el stack o el apilamiento, lo que es la pila de combustible, que es tipo PEN, genera una potencia de unos 30 kilovatios y tiene un sistema de circulación de agua para que no se seque la pila, para que no se produzca el fenómeno del secado de la pila, que pararía el motor, o sea, la pila dejaría de funcionar. Y el combustible hidrógeno, que está almacenado ahí, como vemos, en el tanque de la izquierda, y el oxidante oxígeno. También tiene un sistema de control del agua de circulación. Y bueno, aquí tenemos la pila de combustible, como he dicho, que son un apilamiento de monoceldas de hasta 30 kilovatios, el sistema de refrigeración y de gestión de agua, y lo que ocupa, que son unos 127 litros, son 46 por 24 por 114 centímetros, y el volumen es 127 litros. Las baterías, el sistema de baterías son de ion litio recargable, y sobre todo son importantes porque son necesarias para el despegue, si no, no podría alcanzar la potencia necesaria para despegar. Y las características son que aportan una gran cantidad de energía en poco tiempo, se descargan muy rápidamente, pero también se pueden cargar muy rápidamente. El motor eléctrico y el controlador o cicloconvertidor. Bueno, el motor es, como he dicho antes, un Brushless que no tiene escobilla, y el pico de potencia es 35 kilovatios, pero da una potencia continua de 23,5 kilovatios a 4.500 revoluciones. Y el controlador tiene un voltaje nominal que pasa de 27 a 336 voltios de continua a continua, y bueno, el objetivo es mantener el voltaje en el motor. Funciona a una corriente nominal de 300 amperios y es un PWM. Por último, el sistema de almacenamiento, como vemos en la imagen, son dos tanques. El de la izquierda es el que contiene el combustible, que es hidrógeno, un tanque de 25 litros, que pesa 15 kilos, como el de oxidante también, los dos tienen el mismo peso, y la diferencia es que el hidrógeno está a 750 bares de presión y el oxidante a 200. El oxígeno está a 200. Y nada, doy paso a mi compañero.